está esto. Ahora, todo eso que ustedes han visto, aunque les parezca en este momento que no sirve para nada, es la base de todo lo que van a ver ustedes en medicina, de todo lo que ustedes van a hacer en medicina. En el momento, bueno, mi nombre es Pedro Rada, ¿sí? Trabajo acá desde hace muchos años y trabajo en el hospital, en la parte de neurología. Lo que vamos a comenzar ustedes hoy a ver, ya teniendo como base todos esos elementos moleculares de funcionamiento, de cómo una célula funciona y todos los mecanismos de transmisión que ya vieron o de comunicación entre células, ahora vamos a aplicarlo a cosas más grandes. ¿Sí? Ahora comenzamos a usar toda esa información. Entonces, el primero de los sistemas que ustedes van a ver es el sistema nervioso. El sistema nervioso para mí es fascinante, o lo ha sido siempre, no solo en la parte de acá de la experimentación, sino en la parte de los pacientes, ¿sí? Fíjense, ¿qué hacen ustedes cuando les llega un paciente así? Una señora que no podía ni respirar. Porque fíjense, cada vez que hay esas contracciones, está haciendo espasmo del diafragma. Entonces, ustedes tienen que preguntarse como médicos, primero como médicos generales que tienen que ser antes de hacer su especialidad. No queremos que todos sean neurólogos, pero que tengan bases buenas para poder identificar y decir, epa, al menos es un problema neurológico, sé qué hacer con ella. ¿Sí? Originalmente, ustedes ahorita ven eso y dicen que tiene esa loquera, moviéndose ahí así. Es involuntario totalmente y lo hace todo el tiempo, inclusive cuando se acuesta a dormir. ¿Sí? Solo se desaparece cuando entra en el sueño. Mientras tanto, siempre está así todo el día. ¿Por qué está haciendo eso? ¿Por qué está pasando eso? Entonces, si no nos vamos, siempre hay la sensación de que fisiología somos malos porque les preguntamos clínicas, pero ¿de dónde nace la fisiología? ¿Cómo es que sabemos lo que sabemos? Si no es porque vemos estas cosas y se comenzaron a estudiar. Entonces, la idea de que la fisiología utiliza el elemento clínico no es por hacerles, vamos a hacerle una trampa a los muchachos para que salgan raspados, para que ellos todavía no son médicos, pero hay que preguntarles. No, un momentico, ¿de dónde nace la fisiología? ¿Qué es la fisiología? Si no fue preguntarse, oye, ¿por qué esa señora está haciendo eso? O cuando ustedes ven anatomía, ¿por qué Broca se le ocurrió, vamos a abrir ese cerebro para ver qué es lo que está pasando en ese cerebro? Si fue no la enfermedad. Entonces Broca no era fisiólogo. Él era médico y abrió el cerebro para ver qué es lo que pasaba. Bueno, eso es fisiología. Es preguntarse todo el tiempo por qué. ¿Por qué? ¿Por qué pasa? ¿Por qué sucede? ¿Por qué está pasando esto? ¿Dónde está la alteración para que eso pase? Entonces, eso es esto. Y es fascinante, es la base de la medicina. Por supuesto, con muchas otras materias, pero esto es esencial. Y esa es la pregunta que ustedes tienen que hacerse, porque ustedes son investigadores. Si no, están en la carrera equivocada. Si el método científico ustedes deben aplicarlo a todo paciente. Es un experimento que la naturaleza nos pone al frente cada vez que yo me enfrento al paciente en mi frente mío, él me está dando un experimento. Y ustedes y cuando ustedes vean la historia clínica, ustedes van a ver qué es el método científico. Es averiguar, es observar y de ahí sacar una deducción que ustedes cuando estén en las clínicas lo llaman impresión diagnóstica. ¿Qué es eso? Impresión diagnóstica es hipótesis. ¿Qué piensan ustedes que tiene ese paciente? Más investigación no pueden hacer. Entonces, todo eso que ustedes han visto ahorita es fundamental para poder llegar a estas conclusiones. En el sistema nervioso, el ser humano, quizás, digo yo, es el único que se estudia a sí mismo. Y es el único cerebro que se estudia a sí mismo. Está tratando de entenderse a sí mismo. Ninguna otra especie animal lo hace, al menos que yo sepa. ¿Sí? Si ustedes tienen información de algo más, bien. Esto es de Salgos, esto lo vieron ustedes en anatomía. ¿Sí? Sí, ustedes lo vieron en anatomía. Creo que es esa misma figura. Y fíjense en la inscripción. ¿Sí? Es latín.
Nosotros ya no aprendemos en la medicina en latín, ni ustedes anatomía en latín. Si ustedes le preguntan al viejo mío, que es médico, cuando él pasó por anatomía, tenía que memorizarse completico los tomos del Testí. La Taller, que era en latín, es ahora que están en español, o que lo ponen y lo traducen. Ahí dice, el genio siempre vivirá, lo demás todo muere, o todo es mortal. ¿Sí? Entonces, lo importante en la vida, como médico, al menos, es que no van a parar un día de estudiar, ni un solo día. El día que paren, se atrasan. 2, solamente van a acordarse de usted de aquellas cosas que hayan hecho y que estén inscritas, lo que publiquen. Lo demás, por aquí ustedes pasaron, desaparecieron y listo. Entonces fíjense, ustedes ya comenzaron, no traje la contadora, así que me verán aquí. Empezaron con el gen, han visto ya parte, no sé si en bioquímica ya están viendo todo lo que es la síntesis proteica, pero bueno, lo vieron con Pedro, ¿no? La parte molecular, que ya son expertos ustedes, especialmente en eso que llaman la proteína G. De ahí, creo que fueron las clases de la semana pasada, comenzaron a ver lo que era la interacción, al menos desde el punto de vista neuronal, y cómo se comunicaban una célula nerviosa con otra célula nerviosa, no solo desde el punto de vista de la sinapsis, el elemento presináptico y todo lo que eso acarrea, desde el punto de vista de síntesis de proteínas, de enzimas que están involucradas, sino que la liberación de esos neurotransmisores y cómo ellos afectan a la neurona sináptica. De ahí se fueron a la neurona, que sí lo vieron las semanas anteriores, que es el elemento de cómo funciona esa neurona, esa una neurona. ¿Cuál es su lenguaje universal? No importa que sea una cucaracha o que seamos nosotros, utilizamos el mismo, el potencial de acción. Ustedes agarran una cucaracha, le hacen registro de unidades, registran el potencial de acción y no difiere en absoluto con el potencial de acción que yo produzco o que producen ustedes. De manera que ahí no viene la diferencia. Pero ya eso lo vieron. Ya han visto, y aquí es donde vamos a comenzar hoy, son lo que son los circuitos locales y nos vamos hacia los sistemas. Entonces, fíjense, ustedes ya vieron más de la mitad de la materia. Ahora vamos a comenzar a aplicar todo esto en cómo funciona ese sistema. En el caso de este original inicial va a ser sistema nervioso. ¿Y qué hay de especial en el sistema nervioso? Fíjense, vamos a ver cómo, cuando ustedes vean sistema digestivo, sistema renal, cardiovascular, todos son sistemas que están por su cuenta, pero necesitamos a un director de orquesta. Y en el organismo tenemos dos sistemas fundamentales. El sistema nervioso y el otro es el sistema endocrino, que van a tener clases creo que al final del año, ¿no? Ya cuando se va a hacer una recopilación de toda fisiología y todos los sistemas de regulación. Pero bien, ¿qué es importante de esto? Cuando ustedes comparan los dos sistemas, ¿qué saben? Uno, ¿para qué son esos sistemas? ¿O para qué es todo lo que están viendo ustedes en fisiología? Lo vieron en la primera clase. Mantenimiento de la homeostasis. Eso es lo que estamos haciendo. Y entonces, tenemos dos sistemas que son para regular y para controlar a todos los demás y que integran a todos los demás. Pero, ¿qué diferencia hay entre estos dos sistemas? La rapidez. Tenemos un sistema nervioso que es en milisegundos, vieron ustedes, las respuestas. Mientras que en el sistema endocrino la respuesta es sumamente lenta, mucho más lenta. Si nosotros esperamos para una hormona tiroidea, para que haga efecto y me diga, mueva el brazo derecho, adivina dónde estaríamos.
saltó y me va a comer, y yo espero que la hormona tiroidea me haga efecto, no funciona. Ahora, sin el sistema endocrino, ese no funciona. El terror para el neurólogo es problemas tiroideos, por ejemplo. Ya ustedes les dijo Pedro que es quizás uno de los poquitos sistemas hormonales que tienen receptores en toditas las células del organismo. No hay una sola célula que no tenga receptores a la hormona tiroidea. Eso significa que cualquier problema, que la tiroides nos da cualquier problema, desde el punto de vista clínico. Pero es obvio, si está en todas partes, entonces ya aquí viene, pero entonces el sistema nervioso no es el que controla. Por supuesto que no, es una unidad, todo funciona como una unidad. Si ustedes quitan una cosa, el otro se descalabra. Ese sistema no es que ese es el centro, el cerebro, ese es el control, ese es el máster, ese es el... No, y los demás son esclavos, nada de eso. Ya ustedes verán en el sistema digestivo cómo se producen péptidos en estómago, en duodeno, que van al cerebro y le dicen a la persona, mire, paren de comer, ya usted está saciado. Y uno para de comer, es más, ve la comida y da como náuseas. Entonces uno se pregunta, pero entonces no es el cerebro el que controla. No. Había siempre, y siempre he hecho el cuento por una gran amiga neuroendocrinóloga, que cada vez que empieza la charla, empieza diciendo, pero bueno, y no es obvio, vean a una mujer, cómo el sistema endocrino funciona y modifica totalmente al cerebro. Solo pregúntele 2 días antes de la menstruación, un día antes de la menstruación, a una muchacha, a su novia. Entonces es el cerebro el que controla. Yo diría que son los ovarios, decía ella. Después ella decía no, y después viene el ciclo, y de ahí se acercan los estrógenos. Y ahí somos todas unas puticas. Palabras textuales de ella, ¿sí? No son mías. Esa era su charla. Y después llegan los progesteronas y somos unas mamitas. Entonces, ¿es el cerebro el que controla? Bueno, vámonos a lo más cercano. En una cola, un hombre detrás de otro, ¿cómo se ve? Pura testosterona, el de atrás toca corneta, gritando. Las mujeres, se miran en el espejo, hablan por teléfono, hacen un montón de cosas. Algunas ya se están comportando con mucha testosterona. Eso es verdad. Pero, ¿a dónde vamos con esto? Vamos a que no es que un sistema es el jefe de todos. Todos, de alguna manera, modifican al otro sistema. Y eso lo van a ver ustedes en toda su carrera. Pero, en el caso de nosotros, a partir de ahora y las próximas 6 semanas, el que nos interesa es el sistema nervioso. Esos somos nosotros, preguntándonos ahorita a qué vamos a ver en esas 6 semanas. 6 semanas es bastante, y pararse a esta hora es brutal. La forma como está el capítulo del sistema nervioso, más o menos programado, va a ser este. ¿Alguna razón en particular? No. Es igualito como cuando ustedes examinan al paciente neurológico. No hay un orden específico, ¿verdad? Uno podría ir de los centros integradores arriba y luego ver las vías, o podemos hacer, que es lo que a mí me gusta más, vamos a ver las vías y después vemos ese centro integrador. Entonces, en el caso nuestro vamos a comenzar cosas muy generales, que es lo que estamos haciendo en este momento, del sistema nervioso, cómo es el sistema nervioso, los elementos anatómicos que los recordemos. Yo no voy a entrar en detalle, ustedes vieron neuroanatomía y les va a hacer falta. Siempre lo digo, un buen neurólogo lo que es un buen electricista. En otras palabras, tiene que saber anatomía, si no, no puede, no vas a saber nada. Luego, los métodos de estudios en el ser humano. No voy a entrar en detalle en los experimentos que hacemos en animales. Cuando haya experimentos animales explicaremos. Pero en líneas generales,
les vamos a explicar algunas cositas de cómo evaluamos el sistema nervioso en el humano. Para que ustedes sean expertos, no, solo es un abreboca. Ustedes después verán radiología, ustedes después verán todos los métodos, y aquel que se vaya a la especialidad, pues lo hará con mucho más detalle. En este momento lo que me interesa es que sepan cuáles métodos vamos a utilizar cuando estamos viendo los diferentes experimentos en seres humanos. Luego, el sistema sensorial, que es una de las vías largas, ¿sí? Entonces estamos ya aquí comenzando, es cómo percibimos, ¿sí? No solo el elemento táctil, sino todos los elementos de sensorio, cómo ingresamos eso al sistema nervioso. Y recuerden siempre, la señal es el potencial de acción, no importa cuál sistema. Y por eso era la importancia de toda esta semana que ustedes vieron hasta ahorita. Luego, vámonos al sistema motor, a cómo responde el sistema nervioso. ¿Sí? Cómo funciona, cómo se mueve. Y vamos a entrar entonces en cómo se controla el movimiento. Una vez que sepamos eso incluye todos los elementos que están asociados al sistema motor, que son ganglios basales, cerebelo, y veremos algunas funciones en tallo. Nos vamos a las funciones corticales superiores. En funciones corticales superiores desearíamos poder ver todo eso, pero no hay tiempo. Entonces veremos el control motor cortical, el elemento sensorial cortical, veremos corteza de asociación, veremos lenguaje, alguito de cognición, memoria, aprendizaje sí, sueño y vigilia sí. Si nos da chance podemos ver emociones, pero no les digo nada. Sé que estamos recortadísimos en tiempo. Y después, por último, sistema nervioso autónomo, que esperamos un empate. Ya eso lo ven con la doctora Páez. Bien, anatomía. Toda vez que estamos viendo imágenes en seres humanos, siempre nos llevamos, ¿verdad? Siempre hablamos de estos cortes que están aquí. Recordar que si originalmente éramos cuadrúpedos, tendríamos entonces elementos rostrales, que es lo que está al frente, caudales, lo que está hacia la cola. Ahí vamos bien. ¿Sí? ¿Todos? Bien. Si ahora vemos, si estuviésemos agachados, entonces, esto es lo que llamaríamos ventral o rostral. Esto sería dorsal o caudal. ¿Qué más podemos ver ahí? Ahora fíjense, si estamos en la línea media, si vemos cortes de este tipo, ¿cómo los llamamos? Sagitales. Ese sería el segundo plano. Y el tercer plano sería así. Los coronales. Perfecto. Entonces podemos seguir adelante. Son estos cortes y esto acá sería una resonancia o una tomografía o una PET scan o cualquiera de los estudios de imágenes de cerebro. Recuerden entonces que veríamos, estos son los tres cortes que vemos y luego las reconstrucciones que hacen las computadoras fabulosas. ¿Sí? Entonces tenemos cortes, este sería corte transversal, los llaman axiales. Por eso tomografía axial, computarizada, porque los primeros tomógrafos eran muy malos para otros planos y solo permitían ver los planos axiales. Eso ya no es cierto, ya los nuevos tomógrafos son fabulosos para ver cualquiera. ¿Sí? Pero originalmente solo se veía este corte, que es el transversal o axial. Bien. ¿Eso qué es? Una neuronita. Una neuronita. ¿Y eso? Es el primer registro potencial de acción. ¿Qué lo hicieron? Ustedes vieron los experimentos Hodgkin-Huxley, ¿verdad? Con el axón de calamar. Los detalles lo saben. ¿Y cómo se derivó? A que la parte inicial es entrada de sodio, la parte final o de repolarización es salida de potasio. Bien. El hecho que ahora nos vayamos más arriba de la neurona, no podemos olvidar eso, porque eso lo utilizamos todo el tiempo en la clínica. ¿O qué creen ustedes que hace cada vez que colocan un anestésico local?
¿O qué cree que hacemos nosotros en neurología cada vez que ponemos Tegretol? ¿Sí? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es el Tegretol? O el Valproum, o la lamotrigina, o cualquiera que tenga una de estas epilepsias. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Bloqueando canales de sodio, voltaje dependientes. ¿Qué estamos bloqueando? Potenciales de acción. ¿Sí? Eso no es mágico. Entonces, fíjense, por eso es que necesitan estas bases. Y la neurona sigue siendo el centro nuestro. Recuerden, es la unidad de función. Bueno, ya vamos a ver cuál es la unidad real funcional del sistema nervioso. Ahora, aparte de las neuronas, ¿qué otro elemento hay? El elemento glial. El elemento glial cada vez cobra mucho más importancia, no solo en la parte inmunológica, no solo en la parte de estructura, sino que también ahora en la parte de neurotransmisión. Y se llama ahora gliotransmisión, y se está hablando cada vez más y más y más y más sobre el asunto. En este momento quizás no hay una forma así muy buena para estudiarlo, pero ya se están hablando, ya hay estudios que hablan de la gliotransmisión. Entonces, eso que es lo que nos está haciendo, que este circuito se nos está haciendo mucho más complejo, cada vez más complejo. ¿Sí? No hay razón para no estudiarlo. Recordar cuáles son las células gliales más importantes. Tenemos este que está aquí, es el astrocito. Función del astrocito, la barrera hematocefálica es fundamental. ¿Qué más? Ustedes lo vieron en neurotransmisión. Al menos, por ejemplo, si ustedes vieron la neurotransmisión glutamatérgica, ¿qué había de especial con la función de neurotransmisión glutamatérgica? Está el terminal glutamatérgico, aquí está la célula postsináptica del glutamato, y que estaba aquí al ladito. Un astrocito. ¿Por qué? Agarraba, limpiaba todo el exceso de glutamato, o recaptura el glutamato. Es una forma de disminuir la cantidad de un transmisor que pudiera ser tóxico. Entonces, bien. Y oligodendrocito, función, ya lo están viendo ahí. Mieliniza las vías. Fíjense, y eso es algo que tarda muchos años. No agarren un niñito recién nacido, ¿no? Donde todavía no ha mielinizado gran parte de sus axones motores, por ejemplo. ¿Cuánto tarda el niñito en caminar? Bueno, son muchos años, son 3, 4 años, en donde todo ese sistema de mielinización está en acción, pero fenomenal, cerrando o tapando todos esos axones libres que están sin la mielina. ¿Cómo se llama esta célula afuera, en la periferia? La célula de Schwann. ¿Sí? ¿Quién más tenemos ahí? Tenemos estos que están aquí. La microglia. Función de la microglia. Ese es el sistema de respuesta rápida desde el punto de vista inmunológico, ¿sí? De protección. Es un fagocito. Ya luego veremos, no sé si nos da tiempo hoy, pero sí mañana o pasado, la función de algunos de estos elementos. Células ependimarias. ¿Y qué nos falta aquí? Más nada. Entonces, eso es lo que conforma fundamentalmente el cerebro. La barrera, como ya lo vieron, es fundamental. ¿Recuerdan los tight junctions que hay en todos esos piecitos que le hacen la barrera o que hacen todo lo que circula al vaso sanguíneo? La razón ya la saben ustedes, se las vieron en todas las clases anteriores. Luis se los habló. ¿Cuál es el motivo de eso? Porque este no puede ser un capilar igual a todos los capilares que tenemos en los sistemas, en todo el sistema general, aparte del cerebro. ¿Por qué no tenemos un sistema capilar igual al de la piel? Una barrera. Sí, es una barrera, sí, esa es la barrera. Pero ¿por qué tenemos la barrera? ¿Por qué protegerlo? ¿Para evitar cambios de quién? Luis se los dijo en la
imaginan comer un cambur y desmayarse? Porque los niveles de potasio se fueron tan altos que desequilibran todo el elemento de potenciales de acción. ¿Ustedes se imaginan tomarse un Gatorade y de una vez sentirse mareado y caer? Imagínense que no hay barrera hematoencefálica y que lo que está en vasos sanguíneos llega allá arriba de una vez. Va a llegar a cualquier parte del cerebro, ¿sí? Y va a modificar concentraciones. Eso es lo que vieron hasta ahorita. Eso es homeostasis. Entonces, ¿cómo evitar eso para que el cerebro no haga esos cambios? Porque en piel pasan esos cambios, o en tejido externo pasan esos cambios. El potasio se eleva, o el sodio se eleva, y no hay problema, no pasa nada. Los sistemas empiezan a compensar y punto, no pasó nada. Ahora imagínense eso sucediendo arriba del cerebro. Que suban muchísimo las concentraciones de sodio. Ya lo verán cuando estén en la clínica. Que es una de las primeritas cosas que hacen ustedes con el paciente cuando llega. Tomar gases, tomar electrolitos. Sodio, potasio. Y cuando el sodio está por encima de 150, la gente está así. ¿Por qué? Porque produce modificaciones en el sistema nervioso. Ahora fíjense, esa barrera lo que está es evitando muchas cosas, entre eso, los cambios, elementos tóxicos. ¿Sí? Excepto dos áreas, donde no hay barrera, que son el área postrema. Área postrema es lógico. Ustedes se tomaron un tóxico, ¿a dónde quiere que sí llegue eso? Al área del centro del vómito. ¿Sí? Y el otro área que no tiene barrera, ¿cuál es? ¿Ah? No te oigo. La eminencia media. ¿Qué hay en la eminencia media? ¿Por qué no tener barrera en la eminencia media? ¿Qué está ahí? Recuerden la comunicación hipotálamo-hipófisis, especialmente de la hipófisis anterior, ¿cómo se hace? Ese es netamente vascular. ¿Recuerdan? TSH, la hormona, no la TSH, la antes, la liberadora de TSH, ¿dónde está? Está en hipotálamo. ¿Se libera a dónde? Lo libera la neurona a dónde? Al sistema sanguíneo. Y el sistema sanguíneo tiene que ir a hipófisis. Ah, pero entonces ¿cómo hace para pasar al sistema sanguíneo? Porque ahí no hay transportadores específicos. ¿Sí? Entonces, son las dos áreas donde no hay esa barrera. En el resto del sistema nervioso tenemos eso que está ahí. Por supuesto que eso plantea muchos elementos importantes de cómo, si el elemento soluble puede pasar, puede atravesar sin problema. Pero, por ejemplo, sustancias como la glucosa, moléculas cargadas, aminoácidos, sí necesitamos transportes. ¿Qué son los transportes que ya acaban de ver todas estas semanas atrás? Sí, que si transportes pasivos, que si transportes activos, que si transportes facilitados. Todos se utilizan en esa barrera hematoencefálica. Ahí tenemos las dos células, el oligodendrocito. ¿A qué le da trocito? Oligodendrocito o célula de Schwann cuando es en la periferia. Es la mielinización. Y eso, para muchos que ustedes han subido allá. Este es el Valle del Muerto. ¿Sí? Aquel que está allá en Pan de Azúcar, que está allá atrás. ¿Y eso se han ido al Valle del Muerto? Esa es una de las verdes, allá arriba en la culata. Esa está más arriba, mucho más arriba. Esa hay que caminar un poquito. Bien. El sistema nervioso, ¿cómo se organiza? Desde el punto de vista clínico, y de esa manera lo vamos a seguir viendo, el sistema nervioso sigue siendo un sistema nervioso central, un sistema nervioso periférico. Desde el punto de vista clínico ha sido muy útil, sigue siendo muy útil mantener esa separación. Cuando nosotros exploramos al paciente, hay signos y síntomas que aparecen muy, pero muy claros, que nos definen rápidamente, este es un problema del sistema nervioso central, epa, no, este es un problema del sistema nervioso periférico. Y desde el punto de vista de fisiología, vamos a seguir ese esquema. ¿Qué es el sistema nervioso central? Son todos los elementos, fíjense,
en la caja craneal y la médula espinal. Eso es sistema nervioso central. Ya cualquier axoncito, cualquier elemento que salió de eso, es sistema nervioso periférico. Sean todas las raíces espinales o sean los pares craneales. ¿De acuerdo? Esas ya cuando salimos del centro, del eje, ya eso lo llamamos sistema nervioso periférico. ¿Está claro eso? Porque las lesiones de uno y del otro dan cosas muy diferentes. Entonces aquí tenemos el centro del centro, ¿sí? Que es el cerebro. Y ya no vamos a entrar en detalle en los lóbulos, ustedes yo creo que ya esos son expertos, con el tallo cerebral y cerebelo. Y por supuesto que tenemos, si ustedes ven, vayan acostumbrándose, esto que está acá es una imagen tomográfica. ¿Cómo sabemos eso? El resonador no ve hueso. Fíjense cómo se ve el hueso de bonito. ¿De acuerdo? El resonador no ve hueso, no ve calcio. Entonces, de inmediato esto sabemos que esto es una imagen tomográfica. Recordar en imágenes. La imagen es una imagen en espejo. Eso significa que cuando ustedes la ven, ¿cuál es izquierda? ¿Cuál es derecha? Izquierda, derecha. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Izquierda. ¿De acuerdo? Izquierda. Es una imagen en el espejo. Si yo me estoy mirando así, en el espejo, ¿de acuerdo? Izquierdo, derecho. Es para eso, porque uno generalmente trata de ver esto y dice, ah, está a la derecha. ¿Sí? Ahora bien, ya ahorita llegamos a la tomografía y vemos estas imágenes. Ahorita lo importante es que, ¿qué hay de especial en el cerebro? Que no se ve muy bien en la tomografía es que todo lo que es sustancia gris está en la periferia. Sustancia gris sugiere cuerpos neuronales. Entonces, fíjese, la corteza, la sustancia gris, fíjese cómo en el cerebro está en la periferia. Por supuesto, hay unos núcleos que luego vamos a ir a ver, son los núcleos profundos, pero en líneas generales, fíjense, sustancia gris afuera, sustancia blanca hacia adentro. Cuando vamos a tallo, ¿qué sucede? En cuanto a esa organización, el sistema nervioso está muy organizado, demasiado organizado. ¿Sí? Pero aquí no se ve gran cosa de organización. Ya cuando vamos a tallos, sustancia gris está intercalada con sustancia blanca. No hay una organización específica en cuanto a esas dos sustancias. Hay una organización muy específica en cuanto a funciones. Pero ustedes ven, si estamos viendo los núcleos profundos en tallo, vemos cómo la sustancia gris está dispersa y la sustancia blanca también está intermedia dispersa. Entonces no hay así una organización como vemos en cerebro. Y en médula espinal, es todo lo contrario al cerebro. Quizás por eso el tallo está tan disperso, porque estamos con un elemento gris afuera, se intercala aquí en el tallo y luego está al contrario en médula espinal. Fíjense que en médula espinal la sustancia gris está en la parte interna y la sustancia blanca está en la parte externa. Y dentro de esa médula espinal vemos cómo, y arriba también, cómo la sustancia blanca se organiza muy especialmente. Recuerdan los haces, de este lado tienen los elementos motores, de aquel lado tienen los elementos sensoriales. Quiere decir que estas son vías que bajan, aquellas son vías que ascienden.
los elementos sensoriales más importantes que los vamos a ver con sumo detalle en las espinotalámico, cordón posterior, ¿sí? Táctil, termoalgésica, tacto grueso, propioceptiva, tacto epicrítico o tacto fino. Y este ambos es fundamental. ¿Sí? Y nos permite mantenernos en equilibrio, el espinocerebeloso. En los motores, entonces ya no hablamos de espino hacia arriba, sino ahora es córtico espinal o cerebelo espinal, sea el córtico espinal cruzado o sea el córtico espinal directo. Eso lo vamos a ver en detalles cuando veamos sistema motor. Y el sistema nervioso periférico también lo separamos en dos fundamentales. El que llamamos sistema nervioso somático, ahí estamos hablando de los axones que llevan información para el músculo, función motora, o que llevan información sensorial de la periferia hacia adentro. Por eso lo llamamos somático. Y el sistema nervioso autónomo, en sus dos partes, que son, ya ustedes lo han visto, el simpático y el parasimpático. O el sistema que nos hace brincar y correr, o el sistema que nos hace quedarnos quietecitos y descansar. Eso lo van a ver, es este sistema que está acá. Eso lo van a ver, van a tener toda una semana solamente para estudiar cómo funciona ese sistema. Y van a ver lo importante que es en toda la carrera que ustedes van a ver. Y cada vez que dan medicamentos para algo que tiene que ver con esas vísceras. ¿Sí? Cualquier antiespasmódico, cualquier analgésico de estos tipos. Esto que está acá es un dibujo de 1800, finales de 1800, comienzos de 1900. Del histólogo español Ramón y Cajal. Ustedes lo vieron bastante en histología. Ramón y Cajal, a pesar de que tiene tantos años, todavía es vigente y todavía lo citamos en muchísimos trabajos. Este es un dibujo de Cajal. Ahí está todo el sistema nervioso. Si ustedes ven, de este lado, del lado izquierdo mío, acá, es toda la información sensorial ingresando al sistema nervioso. Del lado derecho vemos todo el sistema motor saliendo del sistema nervioso. Y cuando ustedes ven que el sistema sensorial de alguna manera se conecta arriba con la corteza y como de la corteza también desciende abajo. Eso es brevemente el sistema nervioso y eso es lo que vamos a estudiar. Siempre se pensó, y estuvo muy en boga a comienzos del siglo pasado y antes del siglo pasado, es que este sistema solo funcionaba o respondía a elementos sensoriales que ingresaban y que si ingresaban elementos sensoriales había respuesta. Si ustedes vieron psicología y le han revisado lo que es la escuela conductista decía estímulo igual respuesta. ¿Sí? Eso solo, bueno, no voy a ser agresivo, porque todavía existe. Eso sirve para tratar la eyaculación precoz. Bueno, conductualmente, porque de resto eso es sobreponerse a pensar que esto que está aquí no genera nada, sino que requiere siempre de aquello. Uno pudiera decir filosóficamente, bueno, pero para haber aprendido y eso necesita la entrada sensorial, obvio. Pero no creo que Da Vinci, cuando está haciendo la Mona Lisa, es porque recibe una información sensorial específica para decir voy a dibujar esta cara. ¿No? Ni todos los elementos artísticos ni de creación del ser humano. Como es justamente uno mismo quererse estudiar a uno mismo. ¿Sí? O cómo el cerebro se está estudiando a sí mismo. Entonces, eso nace de aquí. Y muchísimas cosas nacen de aquí. Aquí se integra, pero también hay creación. ¿Sí? De manera que podemos hacer esto
y podemos modificar aquello. Eso no es estrictamente, no es una cosa que entra tanto y yo proceso tanto, no, no. Cuanto entra, también este señor lo puede modificar. Y si no lo hace naturalmente, como pensarían muchos artistas, usamos elementos artificiales, drogas, y nos permiten modificar esas dos cosas, la entrada y la salida. Pero, recordar, mucho está creándose aquí. Y eso pues se aparta de la escuela conductista. Tenemos todos los elementos del sistema nervioso que vamos a revisar. Recuerden el sistema nervioso central, cerebro, eso lo vemos en funciones corticales. Vamos a ver todos los elementos, tanto motores como sensoriales. Motores son los que salen, sensoriales son los que van a entrar. Y luego tratamos de hacer cómo es que el cerebro integra arriba. Ese es mi churado. Una laguna linda, esa es aquí. De San Rafael hacia arriba. Ahora, ¿para qué queremos saber eso? Bueno, sea que sean ustedes pediatras o sea que sean ustedes médicos generales, se van a presentar casos como este y ustedes tienen que saber qué es, o por lo menos orientar a ese pacientico a qué es, ¿verdad? Por ejemplo, fíjense, a ese niño se le pide que se pare. ¿Qué está pasando con ese niño? Eso se llama signo de Gauer. Ajá. ¿Ese es un niño normal? No. ¿Y qué van a hacer ustedes con ese niño ahorita? ¿Qué le dirían ustedes a la mamá? Porque eso también es importante. Ah, váyase a la casa tranquilo. No le pasa nada. Pues eso está pasando allá. Está pasando con los micos, pero también con los de la Universidad de los Andes, porque no están estudiando suficiente. ¿Sí? Y tenemos que armar aquellos líos, porque ¿cómo es que mandas tú una hemorragia subaracnoidea, un aneurisma roto a la casa? O mandan estos pacienticos a la casa. Entonces, fíjense, no me hablen de micos si ustedes aquí quieren bajar el nivel. ¿De acuerdo? Eso es terrible, eso es horroroso, eso es ir en contra de, ok, yo soy antichavista, pero quiero lo mismo. Ya va. Entonces vamos a terminar como decía Aquiles Nazoa, aquí somos todos adecos, y aceptémoslo. Pero vamos a quitarnos la carita y vamos a hacer todos adecos, sin problema. O vamos a estudiar. En este caso, hay que estudiar. Este niño es una miopatía. Una miopatía es una enfermedad muscular. Si el músculo, por alguna razón, no funciona. Por supuesto que hay debilidad. Este en específico, cuando uno hace la historia familiar y cuando uno hace que es un varoncito, entonces termina sabiendo que este es un Duchenne. ¿Y ustedes qué le van a decir a mamá? Nada bueno, este niño no va a llegar a la adolescencia. Él muere. Punto. ¿Sí? Entonces eso es muy importante para la mamá y para la familia. Ah, ¿qué le van a decir a la mamá? Tenga otro. No, es una enfermedad genética ligada al sexo. Entonces ustedes van a decir, bueno, tire la monedita de nuevo, porque este es dominante. 50-50, tire la monedita. Si tiene 4, puede ser que 1 o 2 no tenga. Pero si tiene suerte, todos lo tienen. ¿Verdad? Porque cayó siempre cara. ¿De acuerdo? Entonces, eso lo tienen que saber ustedes. Y cuando ustedes hablan de Duchenne y quieren, entonces ustedes se van a poner, un momentico, yo voy a salvar a esos niños. ¿Dónde empiezo? En buscar ramas. Vamos ahí al páramo, frailejón moradito, para ver si eso le quita también la miopatía. No, ya brujos tenemos muchos. ¿Sí? Entonces tienen que empezar a juro a ver eso. ¿Sí? Y si ustedes no tenían curiosidad, no se hubiesen puesto a tratar de ver qué es lo que tiene ese niño. Y si no se tratan, y si no, nunca saben cuál es el problema de ese niño, ¿cuál es el problema de ese niño? ¿Ustedes ven esa proteinita ahí que se llama distrofina? Se llama distrofina porque a esa enfermedad se llama distrofia muscular. Una distrofia muscular es esa, la de Duchenne. Y
sabiendo eso, empezaron a buscar qué es lo que pasa, qué tiene de anormal ese niño, a diferencia de un niño normal. Es esa proteína, la forma mal. ¿Qué tiene de especial la distrofina? Ustedes lo vieron, ustedes vieron contracción muscular. ¿Qué tiene que ver la distrofina con la contracción muscular? Porque fíjense, está lejísimo del aparato contráctil. Ustedes la vieron, la distrofina, ¿no? Cuando vieron el esqueleto que sostiene a todo el aparato contráctil. Claro, ustedes vieron la titina. ¿Sí? ¿Seguro? Y todo el elemento estructural sólido que está afuera del elemento contráctil. Porque ¿qué pasa? Fíjense esto. ¿Qué pasa si las columnas estas son plásticas, son elásticas, y yo hago aquí esto para contraer? Pues la columna se viene. Entonces, ¿qué hago yo? Coloco columnas sólidas de manera que cuando haga la contracción ejerce una fuerza, si no pierdo la fuerza. La distrofina es parte del esqueleto sólido del aparato contráctil. Entonces, ¿qué está pasando? Esto le está funcionando perfectamente bien al niño. La miosina y la actina están haciendo el entrelazado que deben hacer los puentes. Pero ¿qué pasa con la estructura? Se colapsa. La miosina y actina hacen eso y la estructura hace esto. ¿Cuánta fuerza muscular puede producir? Muy poca, mucho menos. Y eso es lo que tenemos en ese niñito. Ah, ¿y cómo sabemos eso? Porque lo estudiamos, se estudia a este nivel. Y hay tratamiento, eso es lo que se está buscando. Ya se está entrando al genoma y se está viendo cómo se puede hacer a través de ingeniería genética, modificación, implante de un gen que me cambia el gen malo por uno que es bueno. Ah, pero parece que estudia fisiología, sí. Y biología molecular, mucho. Pero si no nos resuelve. Y si no, ¿qué es lo que vamos a hacer? Estar aquí sentados en Mérida, leyendo el New England Journal y decir, en Estados Unidos están haciendo esto, vamos a hacerlo. Pero eso falta de que somos brutos. ¿O es que ustedes se creen menos? Yo he dado muchas clases de allá arriba y esos muchachos son idénticos a ustedes, igualitos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Porque siempre tenemos que estar esperando qué es lo que hacen en el norte. ¿Sí? Sí, nosotros tenemos capacidad también. Esto es lo mismo, esto se le enseña idéntico a los muchachos del norte, sin ninguna diferencia. Entonces, no se queden, dejen ese complejo de inferioridad que tenemos. ¿Sí? Y siempre estar esperando arriba. O la pereza. Hay que investigar. Si ustedes se ponen en el hospital universitario, salen no menos de 300 tesis todos los años de los muchachos que se están graduando. Algunas muy malas, otras muy buenas. ¿Cuántas se publican? Poquitísimas. Entonces, por eso les puse la primera calavera. El genio sobrevivirá. Eso quiere decir, lo que quede escrito, lo que quede en historia, en una buena revista que todo el mundo va a leer, dirán entonces dentro de 200 años, lo que yo vi del doctor Hernández ahí, mire, está aquí. Y eso se está comprobando. O el doctor tal, o el doctor tal, o la persona tal. ¿Sí? Eso es lo que sobrevive. Y eso es lo que hace que el conocimiento avance. Pero ustedes tienen que tratar de ser parte de eso. Pues, ¿para qué están aquí? Fíjense. Vamos a ver si. Estos son pacientes. Aquel era un elemento miopático. Eso es miopático. ¿Qué es lo que tiene mal? ¿Ve cuando camina como hacia el pie? Hacia esto. ¿Por qué creen ustedes que hacía esto? Monerías. Estaba a la moda. ¿Sí? Ahora todos caminamos así. ¿Sí? No. Si la musculatura de un nervio específico, estamos hablando de los peroneales, los elementos anteriores, tibiales anteriores, musculatura y nervio, los tibiales anteriores,
que son los que no sostienen el pie hacia arriba, no está. Si ese nervio está dañado, una neuropatía, ¿qué hace el pie? Al no haber fuerza para mantener la punta arriba, él cae. ¿Sí? Entonces el paciente hace esto. Entonces tenemos una neuropatía. A veces lo vemos en ambas piernas, cuando vean ustedes un Guillain-Barré. No me interesan nombres propios, epónimos y eso, ustedes todavía no son médicos, esto es fisiología, pero es esa aplicación. ¿Sí? Nunca les preguntaría cosas de ese tipo. ¿Sí? Entonces, si un paciente camina así, fíjense, ¿no? Tenemos entonces a un paciente una polineuropatía. Esa era una mononeuropatía. Pues, afectación de nervios periféricos, el músculo se pone flácido y no sostiene. Ese no un Charcot es parecido. La enfermedad de Charcot-Marie-Tooth es una polineuropatía, pero es hereditaria. Sí, aquí en Mérida hay varios casos, bastantes casos. Este no es un Charcot por la edad. Te fijas que es un paciente viejo, ya mayor, adulto. Pues ese viejo, ¿dónde me pone a mí? Bueno, es un paciente, uno joven, adulto. Ah, tampoco tan joven. Adulto. Bien. Entonces, fíjense, eso es diferente al caso de la miopatía. Es afectación del sistema motor. Y fíjese esto. Esta es una niñita. ¿Qué ven ustedes ahí? Observen, observen. Primero el bracito izquierdo. ¿Qué pasa con el bracito izquierdo? ¿Ustedes caminan con un bracito así? ¿Por qué entonces? ¿Qué está pasando ahí? O su piernita. Ella no está arrastrando el pie, no es que se le está cayendo el pie. Ella está balanceando con la cadera, es porque el pie no tiene fuerza, o la pierna no tiene fuerza. Pero si la exploran, verían que más bien está como muy rígida, está como un palo. Y por eso entonces ella hace esto. ¿Sí? Y está aquí así. ¿Sí? Y lo ven ustedes a cada rato en la calle. Eso es un signo de espasticidad. Eso es espasticidad. Eso es todo lo contrario a lo que vimos hace ratico, al que el pie se caía. Aquí entonces el músculo, en vez de estar flácido, está más bien contraído, está hipertónico. Eso es una lesión del sistema nervioso central. Entonces, fíjense cómo separamos bien el sistema nervioso periférico del sistema nervioso central, pero esto es lo que vamos a aprender aquí en fisiología. Es tratar de explicar por qué esa niñita hace esto, porque tiene la manito así, y si ven el pulgar está así, que es característico de una lesión piramidal, empieza uno a hacer esto. ¿Sí? Está así. Y si ustedes lo agarran, ustedes hacen esto y dicen, wow, esto está duro, está rígido. Y si hacen la piernita, mueven, ven que está rígida. Entonces tenemos algo contrario a lo que vieron en los anteriores. Los anteriores te agarran la piernita y está pero como flojita. ¿Sí? Entonces, a mí me interesa que cuando salgan de aquí nos diagnostiquen la enfermedad, porque para eso van a tener varios años de clínica. Ya van a ver neurología en cuarto año, en sexto año y en varias partes. Van a ver todas las especialidades en varias partes. Y van a ver la clínica. ¿Sí? Cómo tratarlo, qué hacer con ese paciente. Todo eso lo van a ver en la carrera. Pero ahorita lo que me interesa es cómo la fisiología la aplicamos para entender eso que está pasando. Este es otro pacientico. Fíjense, le pediste caminar desde aquí a allá. ¿Camina bien? ¿Qué hay de especial en ese paciente? Pasitos corticos. ¿Cómo está el braceo? Normalmente todos los pacientes bracean. Uno camina, hace esto. Que uno lo percibe, no, uno lo hace inconsciente. Pero es parte del balance. ¿Sí? Entonces nosotros estamos caminando, hacemos esto. Normalmente. Este es un paciente parkinsoniano. Un parkinsonismo. Después verán en clínica que no es lo mismo, pero es un parkinsonismo. Es una lesión del sistema motor central, pero no en la corteza ni en la vía piramidal,
sino a las cosas que controlan a esa corteza y esa vía piramidal. Entonces tenemos un parkinsonismo, un paciente rígido que camina así. Ustedes le hacen así, se cae. No tiene forma de mantener postura, tiene un problema grave de postura. Eso lo vamos a ver cuando veamos ganglios basales, por qué pasan esas cosas. ¿Sí? Entonces, esto es sistema nervioso, esto es fisiología, esto no es clínica. Por supuesto que eso nos plantea cómo vamos a estudiar en estos pacientes, en seres humanos, esa función del sistema nervioso. Entonces, tenemos lo que son los estudios estructurales, los que nos permiten ver estructura, entre ellos la histología, no en autopsias, sino como biopsias en pacientes vivos, que deberían hacerse muchos más de los que se hacen. El cerebro no es tan intocable, no se imaginen uno cómo se puede manejar el cerebro sin muchas lesiones o sin gran cantidad de lesiones, pero que el diagnóstico no sería muy útil. Rayos X, tomografía, resonancia magnética normal y corriente. Esos son los estudios estructurales. Para el elemento funcional, el electroencefalograma, que lo vamos a dejar para verlo bien cuando veamos sueño y vigilia, no vamos a ver detalles, ustedes no van a ser neurólogos. Si alguno de ustedes pasa neurología, con mucho placer allá lo vemos. ¿Sí? Tomografía por emisión de positrones, que sirve para elementos funcionales. Vamos a ver varios experimentos, tanto cuando veamos funciones corticales como algunos cuando vamos viendo los diferentes sistemas, de qué es la tomografía por emisión de positrones, la resonancia magnética funcional, pruebas neuropsicológicas que no vamos a hacer aquí, y en los modelos animales que hacemos todo lo que sea en la psicología experimental o neurociencias conductuales. Entonces, 5 minuticos, salgamos hoy de rayos X. Ustedes ya le hablaron de electromagnetismo. ¿Sí? Luis les habló que podemos generar corrientes y siempre que generemos corrientes, generaremos campos magnéticos. ¿Sí? Esos son uno pegadito al otro. Ahora bien, todos los elementos electromagnéticos, todas las fuerzas electromagnéticas, las observamos o son ondas de diferentes frecuencias. Y aquí tenemos en esta imagen las frecuencias. Y la frecuencia, fíjense cómo fue calculada la frecuencia. Es velocidad de luz dividida por algo que ustedes ya vieron. Lambda. ¿Sí? En las constantes de tiempo. Vieron tau, que es constante de tiempo, lambda, constante de espacio. ¿Sí? Bien. Entonces, se fijan que en esa hay una gran gama de frecuencias, desde frecuencias muy bajas a frecuencias muy altas. ¿Qué hay de especial? Y esto lo saben los físicos desde hace cientos de años. Bueno, ciento y algo de años. Que entre las frecuencias sea mucho más rápida. ¿Qué característica tiene ese rayo o ese haz? Se hace ionizante, y al hacerse ionizante también tiene una capacidad: penetrar. ¿Sí? Y entonces fíjense, acá estamos, esto es lo que nosotros vemos, somos capaces de ver, este espectro que está acá, que es el espectro visible. Cuando el espectro va por encima, frecuencias más rápidas, ultravioletas. Los ultravioletas no los vemos. Yo tengo un sensor en estos lentes, es que cuando hay ultravioletas se pone oscuro. Yo he subido arriba al páramo, a la montaña, con días totalmente oscuros, negros, cayendo palo de agua. Y me miran, ¿y cómo están los lentes? Negrísimos, oscurísimos. ¿De acuerdo? Entonces es una frecuencia de onda que no vemos, pero que quema. Entonces la gente va así, pecho pelado arriba. ¿Sí? Porque no, eso no pega. Peor que en la playa. ¿Sí? Unas quemadas que uno se echa muy sabroso. Tan así que uno hasta con licras se quema. Uno llega a bañarse y dice, estoy morenito.
con líquido. Entonces, eso pasa. Bueno, entonces, ¿qué hay de característica entonces de esa frecuencia más alta? Su poder de penetrancia. Eso lo que nos digo los físicos es que entre más rápido sea la onda, más penetrancia tiene. Ajá, y eso fue lo que supo Redning en el comienzo de 1900. Él dijo, ajá, y si busco algo más rápido, caemos en los rayos X. ¿Sí? Y le dan el premio Nobel. No se lo dan en medicina, se lo dan en física. Claro, ¿no? Porque todo lo que él descubre son los rayos X. Y los más altos que son los rayos gamma, esos sí dependen de explosiones nucleares o elementos nucleares como en el Sol. Hay desprendimiento de gran cantidad de rayos gamma. Cuando las supernovas explotan, salen haces inmensos de rayos gamma. Y ojalá nunca nos caiga uno. Este Röntgen, Nobel, fíjense que de los primeros premios Nobel que hay, no fue en medicina, fue en física. Aquello fue lo primero que él hizo. El sinvergüenza no puso la mano a él, esa es la mano de la esposa. Para eso están las esposas. Uno hace los experimentos, no, yo. No, y después si me quemo, mandó a la esposa y la mano. Después se puso la mano. Ese es el anillo de la. Pero eso comienza, imagínense en 1900, cualquier elemento óseo que se producía, no había forma de verlo. Era solo todo por, sí, estará fracturado o no. ¿Verdad? Eso va evolucionando y tenemos las radiografías que están útiles, siguen siendo en la medicina. Si lo que ven ustedes acá, esto es una fracturita lineal de cráneo. Pero se ven bastante bien los elementos. Si ustedes ven los elementos orbitales, ven los elementos de las suturas, ven los elementos de las tablas. ¿Sí? Eso fue una gran ayuda, fue un gran avance. Recuerden, no veíamos nada, ahora vemos eso. Estamos hablando del siglo pasado hasta el año, aquí en Mérida, hasta el año 84, que llega el primer tomógrafo. Yo era residente de neurología y todavía no teníamos tomógrafo. Entonces, si queríamos hacer diagnósticos de algo que estaba pasando adentro, ¿qué hacíamos? Solo teníamos radiografía. ¿Ustedes ven algo ahí? Yo puedo ver algo acá, por ejemplo, ustedes ven aquí. ¿Ve aquí algo así? ¿Aquí? Ay, ¿por qué veo los senos paranasales? ¿Qué hay dentro de los senos paranasales? Eso es lo que utilizábamos. Fíjense, se usaba esto que está aquí. ¿Ven algo ahí? ¿Qué es eso? Son los ventrículos laterales. ¿Y qué tienen dentro los ventrículos? Ah, eso, pero eso no, porque se ve. Si se ve, ¿por qué le metí yo ahí? Eso es aire. ¿Y cómo llegó el aire ahí? Esa de esas cosas medievales de tortura que hacía. Hacía el viejo mío, ya vi, afortunadamente no me tocó hacer eso, pero como niño lo vi hacer y vi cómo el paciente se hizo pupú, pipí, de todo en la camilla. Agarraban una jeringa, inyectaban como una punción lumbar, pero en vez de meter agua, metían aire. ¿Okay? Dilataban ese sistema, le metían aire hasta allá arriba. Tomaban la radiografía para ver si había un tumor. Si había un tumor, los ventrículos se colapsan. ¿Sí? Fíjense. Efectivamente, aquí había un tumor, fíjense de este lado, aquí había un tumor. Si había eso, el neurocirujano entraba, pero si no había, ¿para qué se iba a meter el neurocirujano? Eso estamos hablando de la historia, pero eso es radiografía. Seguimos haciendo eso, si ustedes se dan voluntarios, con gusto. Eso es muy sencillo. Es muy sencillo hacerlo, pero no sé si se lo quieran dejar hacer. Bueno, ¿qué tal los que estudian mucho se lo hacemos? ¿De acuerdo? Como aquí todo es al revés. Como un presente, como un regalo,
le hacemos una neumoradiografía, una neumoencefaloradiografía. Pero los RX siguen siendo caballito de batalla. Vean esto, ¿sí? Esto se hace todos los días. Eso es radiografía, un fluoroscopio. Fíjense qué bonito eso. ¿Se acuerdan de la anatomía? ¿Qué están viendo ahí? Carótida interna. Sí, creo que se ve la carótida primitiva. Carótida interna. Separación de la carótida interna. Cerebral anterior, cerebral media. Y todos los vasitos hasta la capilarización. Fíjense cómo se capilarizó. Y llegó el contraste. ¿Vieron algo ahí? ¿Sí? Fíjense. Fíjense qué bonito se ve. Sí, eso es carótida interna. Cerebral media, cerebral anterior. ¿Sí? Qué bien. Lindo, ¿verdad? Como se pinta eso. Eso es radiografía, se sigue haciendo, eso es una arteriografía, una angiografía. Eso es lo que están usando los radiólogos invasivos o los neuroradiólogos invasivos para ver aneurismas, malformaciones y tratarlas. ¿Qué se hace? Se busca la arteria femoral, se abre, se mete un catéter y se va arriba. Los que son expertos pueden ir hasta los capilares más pequeñitos, no los capilares, pero las arterias más chiquiticas para inyectar contraste y verlo. Eso que ven ahí es una obstrucción de la carótida interna. ¿Sí? Más del casi el 80-90% de obstrucción. ¿Sí? ¿Cómo lo sabemos? Pues vamos a que vean el tratamiento. Lo mismo que hacen con el corazón, colocarle un stent. Fíjense, inicio de la carótida interna. Ven aquí el elemento como un resorte. Fíjense, aquí está el resorte. Ahí estaba la obstrucción. ¿Cómo lo sabemos? Que si ustedes ven la imagen, el contraste pasaba un hilito nada más ahí. Le ponen esto para ensancharlo, igualito como hacen con las coronarias. Y por supuesto que después se hace la angiografía y mire cómo pasa. ¿Sí? Le salvaron la vida al paciente. Más nada. Eso es fabuloso. Es toda una tecnología ahora de punta. Se hace, lo están haciendo, desgraciadamente en Mérida no, en San Cristóbal sí lo están haciendo. ¿Sí? Fíjense, ahí se ve en la radiografía simple el stent. ¿No? Y ahí ven, esta es la punta del catéter. Este es el catéter que está inyectando el contraste. Está metida dentro de la carótida común, carótida primitiva. Bien, entonces la radiografía, invento de comienzo del siglo pasado, sigue siendo muy útil. Todavía lo utilizamos, mucho. Tiene limitaciones para ver el cerebro, pero nos permite hacer estas cosas. ¿Sí? Bueno, ¿qué hora es? Tienen que irse. Este es el dueño. Mañana vamos con lo que es tomografía, resonancia y vemos a ver si comenzamos con líquido-cefalorraquídeo.